Recording in progress. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bueno, esta es la clase que corresponde al día, perdón, ando con mis machetes por acá, 13 del 7, sería la del jueves pasado. Esta va a ser una clase de repaso. ¿Por qué digo una clase de repaso? Porque en realidad va a hablar de conceptos o terminología que ya hemos estado articulando en el desarrollo de la cursada, ¿sí? Pero ahora trabajan articulados para dar expresión a otras cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, podemos estar hablando de qué es un equipo interdisciplinario, explicar en sí mismo cuál es la composición, la función, el empleo, la forma en que se dispone este equipo. Pero después podemos estar hablando que dentro de un mismo párrafo va a estar esto de lo que sería un equipo interdisciplinario, a partir de la explicación de lo que sería un tratamiento o un abordaje, dependiendo de los contextos o paradigmas que así se los pueda llegar a apreciar, ¿no? Es decir, desde un paradigma psiquiátrico sería un tratamiento, desde el paradigma de una T sería un abordaje, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. Por otro lado, vamos a utilizar lo que sería el módulo 3, que venimos ya más o menos dándole un poco de uso a ese recurso, y al módulo 4. Más adelante, yo, porque ni yo me entiendo, les voy a ir compartiendo lo que he podido ir armando entre un módulo y otro módulo, como para poder algunos temas darle un poco más de desarrollo, como a la vez también poderle dar un hilo conductor, porque si bien en estos dos módulos se habla de temas similares, en algunos se desarrolla y ya toma otra vertiente, y tal vez en el más corto, el más acotado, que es el que usamos como guía, y de allí empleamos el otro recurso, pasa a otro tema y quedan como disfuncionales. Entonces hay que darle un desarrollo, hay que darle un puente a estos dos, y bueno, eso parte de la explicación y también del material complementario que yo les pueda llegar a suministrar, ya sea de manera física o a partir de las explicaciones que pretenden, como estaba diciendo, darle un hilo, un nudo de conexión entre este módulo y este otro, ¿sí? Bueno, yo me voy a valer entonces del módulo. Ustedes, si quieren, lo pueden ir viendo ahora o lo pueden ir viendo después. Y el modo que voy a emplear va a ser el siguiente. Yo voy a leer de la página 8 hasta la 11 inclusive, y luego voy a dar una especie de explicación como para desarrollar algunos conceptos que me parece que por ahí está bueno, y como para reafirmar reforzar algunas afirmaciones que hay en este y otro módulo, pero que por ahí hacen un poco de agua en el medio, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, no dejan de ser temas y conceptos que hemos ido viendo en el desarrollo de la cruzada, pero que ahora están orquestando de una manera para dar otra explicación más articulada, ¿no? Así que esto por ahí es más como un refuerzo, pero que es necesario tenerlo. Bueno, iniciando entonces por la página 8, vamos a dar inicio en esto que dice: el acompañamiento terapéutico y los dispositivos alternativos de atención en salud mental,
Yo luego de la explicación voy a ir haciendo una reseña digamos, de este, por ejemplo, título, como para que se entienda sobre qué estoy haciendo una nueva explicación, ¿no? Porque si no nos vamos a perder. Bueno, inicio porque si no me parece que la voy a complicar un poquito más. Esto de dar clases solo, por ahí tiene sus pros y tiene sus contras. Te hablas y te acompañas al mismo tiempo, te contestas al mismo tiempo. El acompañamiento terapéutico, entonces, y los dispositivos alternativos de atención en salud mental. Al realizar una aproximación al acompañamiento terapéutico, es necesario conceptuarlo, no simplemente como un recurso técnico, sino como una dimensión más amplia, en tanto que nos permite repensar las condiciones de los tratamientos en salud mental. La política que se pone en juego en este campo y la clínica que podemos sustentar en numerosos casos de difícil abordaje que no se equiparan al clásico paciente de consultorio, si lo hay, ni a la tradicional asistencia psiquiátrica institucional. Destaquemos para esto la sucedida en Argentina a finales de los años 60. En el terreno científico-cultural, la actividad que denominará acompañamiento terapéutico comienza allí con el abono de un conjunto de propuestas conceptuales, clínicas, comunitarias y hasta políticos-sociales que promueven una nueva significación de la locura y sus posibilidades de tratamiento. El psicoanálisis, la psiquiatría comunitaria, la antipsiquiatría y las experiencias ligadas a los grupos operativos, el psicodrama, la psicología social de la época, tendrán fuerte incidencia en los profesionales de la salud mental y en aquellos que participan del entorno asistencial, trabajadores de la institución hospitalaria, organizaciones de comunidad, familiares de pacientes, etc. Estas condiciones distintivas, sumadas a los avances de la psicofarmacología, fueron permitiendo entonces una gama de esquemas alternativos al hospital psiquiátrico, así como dispositivos terapéuticos por fuera del tiempo y del espacio institucional. El acompañamiento terapéutico tuvo una fuerte inscripción, por ejemplo, junto al hospital de día, como un dispositivo paradigmático que posibilita desde lo empírico ese entrecruzamiento en las tentativas de investigación sobre conceptos que hacen al lazo del sujeto psicótico en su entorno y la inserción social a veces dejada de lado. También en diversos casos con problemáticas ligadas a las adicciones, las depresiones severas, los trastornos llamados de la conducta alimentaria, entre otros, pacientes con perturbaciones psiquiátricas severas. Por otra parte, el AT se utiliza desde aquellos años en la internación domiciliaria, con variaciones cuando se estima pertinente y contraproducente una internación psiquiátrica. Un representante de este movimiento sociocultural de los años 60, el doctor Armando Baulero, este hombre fue psiquiatra, psicoanalista, psicólogo social. Fue un tipo que escribió mucho sobre grupos, es decir, hizo mucho énfasis en lo que sería la psicología social, comportamientos, mecanismos, interacción, identificación, representación, dinámicas de grupo. Este doctor Armando Baulero dice: quien trabajó junto a Villon Rivière fue una persona que ideó la psicología social argentina, también psiquiatra, que supo ser el director del hospital El Hospicio, que hoy es el hospital más
prestigioso de nuestro país, una institución psiquiátrica, como lo que es el Borda, ¿no? Que por ahí, bueno, tiene algunas carencias de recursos y eso tal vez no dejen que pueda desarrollar en esplendor todo aquello que realmente tiene esa comunidad, pero la verdad que es un lugar es de punta. Bueno, entonces este doctor Armando Bauleo, que trabajó junto a Enrique Pillon Rivière, dice: en diversas, hay algunos errores de escritura, ¿no? Sin el pensamiento, experiencias colectivas innovadoras en la salud mental, con una mirada que va más allá de lo individual, refiriéndose a una de las aristas que tiene el tema, afirma: pareciera que la internación tiene que ser para siempre en el manicomio. Sin embargo, tendría que hacerse en salas de hospitales a generales y no en una internación por 20 años. No existe una crisis de 20 años. Las crisis en 1 o 2 semanas se fueron. Entonces, ¿por qué tiene que estar internado? ¿Para hacer qué cosa? O sea, no hay una noción. Si uno la piensa con un sentido común que justifique que un tipo tiene que estar dentro de un manicomio 30 o 40 años, ¿para hacer qué? ¿Por qué no es cierto que esté permanentemente en tratamiento, ¿no? Eso es una realidad. Ya pasa a ser una persona, un tratamiento, digamos, lo que pretende es una evolución y no una dependencia, adicción a un fármaco para que actúe sobre mi persona dándome ciertas condiciones o cualidades ¿no? En vez de que se busque que la persona adquiera estas acciones, estas modificaciones, pero no a partir de una institucionalización, sino de una adaptabilidad a diversas condiciones, ¿no? Esto que hablamos tanto de neurodiversidad y demás, discapacidad, siempre voy a volver al mismo ejemplo, es como que fuese carne para mortadela, entonces metemos a todo ahí. La persona minusválida, es decir, que no cuenta con algunas de sus miembros superiores, inferiores, motrices. Una persona con un retraso mental, persona síndrome de Down, persona condición TEA, persona condición esquizofrénica, persona... Es todo para el mismo lugar, es todo discapacidad, es todo se trata del mismo modo. Se segrega, se amontona para allá, rincón, son todos culos. Habría que ver en una sociedad tan igualitaria e inclusiva, o inclusive, si acaso por poner un cartel o emplear una X o una bandera o la fotito de una silla de ruedas y pedir más rampas, si eso realmente sucumbe a las necesidades de las personas, si eso realmente articula algún cambio en su vida, si eso realmente es una herramienta benéfica a la condición y a la realidad de esta gente, porque somos todos gente, no nos olvidemos de eso, somos todos iguales, todos merecemos la misma capacidad de derechos y de herramientas, no tiene que ser algo estandarizado. No somos huevos de Pascua que salimos todos del mismo molde y si alguno deformado se tira, se funde y se vuelve a hacer. Dice este hombre entonces, ¿para hacer qué? Por cierto, no es cierto que esté en permanente tratamiento. El tratamiento, que ahí podría hacerlo en la calle si le dan una pastilla a la mañana, porque ¿para qué está todo el día encerrado? Viendo monedas, fumando como un animal, no hay una justificación en estos momentos, más con los nuevos fármacos, con las nuevas psicoterapias, psicoterapia grupal, familiar, psicodrama. Pero todo esto todavía no está totalmente instalado en la sociedad.
ni tampoco está instalada. Luego dice, con acierto, entre los psiquiatras, los psicólogos y los psicoanalistas, y entiende que deben trabajarse los prejuicios de la sociedad, que imagen existe de la enfermedad mental y qué se hace con aquel que padece dicha enfermedad. Para pensar. Por su parte, es importante pensar hasta qué punto los profesionales de este campo pueden despegar de esos prejuicios y ponerlos a trabajar, ya que hay una ida y vuelta entre una sociedad determinada y la manera de abordar la locura, por quienes desde particulares paradigmas científicos técnicos están especializados en llevar adelante su tratamiento. Estamos tratando que siempre el tipo le pase lo que le pase, diga que sigue siendo un 8 ciudadano. No deje de ser ciudadano por quien lo incapacita para ser ciudadano. ¿Por qué? Porque está mal. Todo eso se llevó para hacer pensar este problema. La desmanicomialización. Al no quedarse, y ahí toda la vida tirado, estamos pensando y se sigue pensando sobre todas las dificultades. Bauleo 2004. Me da la sensación de que le faltan algunas palabras al texto. Bueno, luego pasamos a esto que dice tiempos de espacios, modalidades para el acompañamiento terapéutico. El acompañante terapéutico permite muchas veces una presencia cercana que no es la de un amigo o familiar, precisamente cuando el terapeuta a cargo considera que la interrelación con la familia no es conveniente en determinadas situaciones, al menos sí sin mediaciones, o cuando se observa que el grupo de pertenencia habitual no puede hacerse cargo del estado del paciente por su angustia, por su agresividad, etc. Resulta común esta descripción, que los familiares y amigos buscan explicaciones y se encuentran con angustia, intentan comprender y se sienten incomprendidos, experimentan la impotencia y la frustración ante los reclamos, las preguntas, las demandas imperiosas del ser querido que se aleja repentinamente, los convierte en un enemigo imaginario, perseguidor, salvador o una de las infinitas figuras en que se deposita la locura. En otra ocasión, se incluye al equipo de AT ante la agresividad en el vínculo entre un adolescente con problemas en adicciones y sus padres, que para reflejo de una dinámica vincular que venían provocando fuertes conflictos desde hacía años. La joven, debido a elementos de su historia familiar, quedaba como aquel miembro del hogar que siempre era marginado y criticado, respondiendo con episodios impulsivos, en unos de ellos de tal autoagresión que debió ser hospitalizado. Al tiempo de concretarse su retorno al domicilio, el trabajo progresivo de la T fue permitiendo que desde el espacio de las condiciones para un trabajo terapéutico inicial se fueran generando, debido a que con otro clima no podía darse. Luego del inicio del tratamiento de psicoterapia, con la presencia de ese tercero extrafamiliar, que aquí se encarna en los acompañantes terapéuticos, se generó en el trato cotidiano una cierta toma de distancia, la cual resulta pacificadora. Cuando ese vínculo con el espacio de psicoterapia se consolidó paulatinamente con ciertos cambios que se producían en esta paciente y en las relaciones familiares, se fueron reduciendo las horas de acompañamiento hasta su límite. La rehabilitación social, lo singular por de fuera de la serie. Finalmente ubicamos en otra instancia al AT como apoyo de un proceso de externación y en la tarea de reinserción social sobre el territorio público donde toda articulación se ve deteriorada, en un dispositivo donde se trabaje lo relativo de la particularidad de la rehabilitación social. Conseguimos que
debemos diferenciar también entre las características de la posición del acompañante terapéutico y la intervención del trabajador asistencial social. El AT intenta aportar al proceso de la cura en ese extramuros por fuera del hospital o del hogar, ampliando con otras herramientas para el terapeuta y el paciente ese tratamiento. Es decir, tiene la capacidad de darle herramientas al paciente y también al terapeuta, ver qué es lo que está haciendo el paciente para comunicárselo al terapeuta, y según lo que quiere el terapeuta puede introducir ciertos mecanismos, ciertas persuasiones, ciertas inducciones para que el usuario, paciente, para lo que sería un terapeuta, pueda empezar a tener conductas rectificadoras respecto sobre ciertos y determinados comportamientos que pueden ser nocivos para su persona. Entonces tiene esa dualidad el AT, de dar una mirada para este lado y para el otro lado. El AT intenta aportar al proceso de la cura de la cura en ese extramuro por fuera del hospital o del hogar, ampliando con otras herramientas para el terapeuta y el paciente ese tratamiento. Es un sujeto que podemos graficar como herido en su capacidad de vincularse. Buscamos favorecer alguna salida del lugar que lo cronifica en una enfermedad que aumenta su gravedad o lo expone en su falta de defensas psíquicas en este caso, frente a situaciones que hacen a su cotidianidad. En un primer paso será simplemente que pueda aliviar el dolor que lo inmoviliza y reforzar sus posibilidades de acceder a algún bienestar, lo cual no debemos suponer que es tangible ni tan insignificante. En la perspectiva que sostengo, el AT opera como un apoyo para intentar restaurar aquello deteriorado en el sujeto, aunque sea en un pequeño punto que sirva aunque sea en un pequeño punto que sirva de anclaje, que sirva de referencia, a manera de puente o como una vía de entrada entre tantos lugares que el paciente percibe cerrados y de los que trata de mantenerse alejado en la soledad que funciona como una barrera. Con el eco de algún texto de Winnicott, diría que puede hacerse facilitador del vínculo con el medio ambiente cuando esto encuentra sus grietas. No ha sido facilitado necesitando de un otro que ponga en escena algún espacio que funcione como transicional y amortigue efectos que pueden resultar devastadores, distancia que no estipula de antemano, aunque fácilmente se adoce el calificativo de desequilibrio o de anormalidad cuando padecen sus complicaciones. Eso sería más o menos hasta la página 11. Ahora yo les voy a dar un poquito de desarrollo a algunas cosas y ya estaríamos como medio redondeando lo que sería la clase. Respecto a la lectura que hice recién, donde se habla del acompañamiento terapéutico, los dispositivos alternativos de salud mental, bueno, podríamos decir que el acompañante terapéutico es un dispositivo ambulatorio, es un paliativo de carencias, y es por ello que se articula a la T, es decir, cuando no hay un terapista, cuando no hay un espacio de psicología, cuando no hay una persona que pueda asistir a ese usuario, a ese beneficiario, a ese acompañado, por diversas razones, bueno, es donde se emplea al acompañante. Hay que ser sincero, y es que se emplea el dispositivo. Cuando hablamos de dispositivo hablamos de acompañante, cuando ya todas las otras alternativas han fallado. La de sugerir alguna actividad y que esa actividad no tenga una continuidad, la de farmacología que no esté supervisada y por ello no pueda adquirir el efecto terapéutico que se desea en la persona,
es decir, distintas pautas que se han ido planteando a modo de estrategia que no han funcionado. Entonces es cuando se emplea el dispositivo como una estrategia que dé un paliativo a estas carencias que están surgiendo de manera independientes pero articuladas dentro de una misma persona y que están teniendo un impacto. Para ello viene la T. Y bueno, esto se incorpora a la T entonces dentro de lo que serían los equipos interdisciplinarios, si es que existieran, que es bastante complejo, o en el caso de los equipos multidisciplinarios, que ya bueno, también hemos explicado por la diferencia de conformación entre uno y otro. Se emplea la T para distintos tipos de tratamientos, como lo que podrían ser trastornos de conducta alimentaria o cualquier otro tipo de conducta disruptivas, no sé, psicosis, rehabilitación, problemática en consumos, es decir, distintas formas que se trabaja con padecimientos mentales y donde el AT, el dispositivo ambulatorio, empieza a actuar como una estrategia, ¿no? Como un tratamiento, pero como una parte de la estrategia dentro de ese tratamiento, donde se le van depositando distintos elementos o necesidades a reforzar por parte de cada una de las disciplinas que componen ese equipo interdisciplinario, que ya se han articulado en sí mismo entre ellos mismos, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, por decir algo, y que han dicho, bueno, nosotros consideramos que a partir de lo que dice este y este, hemos armado este tratamiento y necesitamos que la T repase todos estos puntos, y todos estos puntos obedecen a cada una de esas estrategias. Bueno, luego tenemos esto que dice tiempo, espacios, modalidades para el acompañante terapéutico. Bueno, es la incorporación de este dispositivo, como estábamos diciendo antes, cuando la complejidad en este caso del abordaje no pasa por el usuario, sino que pasa por la familia hacia el usuario. Es decir, ese componente del grupo familiar, porque no es el enfermo, el usuario beneficiario, el acompañado, el adicto, el loco, lo que fuese, ¿no? El diagnóstico, padecimiento o condición de la persona, y la familia. Es toda la familia. Y reconozcamos que toda la familia será afectada por la condición, padecimiento, diagnóstico de esta persona, que no es la persona y la familia, es esta persona dentro de este grupo familiar y esta familia con este padecimiento, diagnóstico, condición de este miembro de la familia. No se eximen ni se tratan por separado, se tratan juntos y en conjunto. No nos olvidemos de eso. Entonces decía, bueno, donde este componente familiar, se busca la T como un identificador de las necesidades de esta persona, ¿sí? De poder volver a incluir a esta persona dentro de este grupo familiar, pero también modificando ciertas cuestiones, por ejemplo la disfuncionalidad de esta familia, no su disfuncionalidad de base, es decir, por las cuales pueda o no llegar a tener un padecimiento esta persona o agravar su padecimiento, diagnóstico o condición, ¿tá? Cuando no nos adaptamos a que uno de los componentes de nuestra familia necesita que nosotros empleemos nuestra plasticidad, es decir, nuestra neuroplasticidad, es decir, diversas formas para dirigirnos a una persona, entonces cuando estamos generando una segregación, entonces cuando hay una comunicación no asertiva, entonces cuando hay una disfuncionalidad. Yo no voy a hablarle a este de tal manera si este se hace el vivo, cuando quiere entiende y cuando no también. Y si fuésemos así, entonces esa persona no se estaría valiendo de nosotros, no tendría un acompañante, no estaría diagnosticada, no
asistenta psiquiátrica, clínica o lo que fuese. Entonces, en estos casos es donde nosotros empezamos a interactuar, ¿no? Porque a partir de esas disfuncionalidades, cómo se desarrollan las adicciones, los trastornos alimenticios, los trastornos afectivos en la bipolaridad, mucho muy importante. Trastorno afectivo en la bipolaridad, no bipolar como mal se emplea socialmente ahora para hablar sobre la variación emocional de una persona respecto a una situación. Entonces, ahora es una lisonja, cuando en realidad es un padecimiento mental. Dice la rehabilitación social y o singular, por fuera de la serie, el AT en la reinserción social. Bueno, respecto a la reinserción social, lo que podemos hablar es que una persona, por ejemplo, luego de haber estado haciendo un tratamiento en una comunidad terapéutica, ¿no? Que normalmente son de 8 a 12 meses, como por ejemplo, ¿por qué 12 meses? Porque se supone que son 12 pasos. Esto de los 12 pasos, así muy breve, lo emplean los primeros comunidades, digamos, grupos de autoayuda, que están asistidos por salesianos, es decir, por la Iglesia Católica, es decir, que cada uno de los pasos vendría en un modelo de apóstoles, y en la medida que uno va superando uno de los pasos es la ascensión y volver a llegar a la cuna, es decir, al lado de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene más o menos el modelo de los 12 pasos. Y por 12 pasos tenemos una relación a los meses, y en virtud de ello deberíamos entender lo siguiente. Esta persona que se internó, porque básicamente se está internando en un modelo de comunidad terapéutica donde se ha hecho un exilio de aquellos lugares donde él permanecía, de la ciudad o del barrio, bueno, donde fuera. Normalmente estas comunidades terapéuticas no están alojadas precisamente en lo urbano, ¿no? Sino en zonas semiurbanas o incluso más allá. Bueno, ha pasado por distintas instancias, primero en un proceso de desintoxicación, luego un proceso de condicionamiento de conductas, de comunicación social, digamos, de adaptación a una rutina cotidiana donde se establecen horarios, reglas, parámetros, normas de convivencia. Y después, diríamos, estaría en la parte de mantenimiento. ¿Por qué de mantenimiento? Porque la persona luego de cierta cantidad de meses se desintoxica. De ahí que por ahí podemos escuchar a un adicto. El adicto siempre es adicto a rehabilitación, pero no deja de ser adicto. Yo llevo limpio X cantidad de tiempo, de cualquiera fuera la sustancia, o por ejemplo de jugar, que también no deja de ser una adicción. Llevo tanto tiempo sin jugar, o llevo tanto tiempo sin consumir, o lo que fuese, ¿sí? Aquel agente externo con que invadía. Pero el mantenimiento habla de la perseverancia de esa persona, el reconocimiento que ha tenido, los cambios de conducta, de pensamientos paranoicos, catastróficos, y poco a poco se va, ¿cómo decirlo?, se va haciendo más valiente, pero valiente en el sentido de poderse valer por sí mismo, y no tanto así de un grupo de asistencia como el que se plantea en las comunidades terapéuticas, donde podemos estar hablando de un psiquiatra, un psicólogo, trabajador social, psicólogo social, importantísima herramienta, y sin lugar a dudas operadores socioterapéuticos, es decir, acompañantes terapéuticos que se han formado precisamente dentro de este campo de adicciones y donde se trabaja de una manera muy particular. Si bien es cierto, en cada uno
contextos donde nos desarrollamos dentro del campo de la salud mental, nuestro rol es básicamente el mismo. Lo cierto es que no siempre se desarrolla de la misma manera y las intervenciones no son lo mismo en un contexto de gimnasia adaptada, en un contexto escolar, en un contexto de adicciones y en un contexto oncológico, ¿sí? Para cada uno de estos iremos adaptando nuestra formación, nuestra orientación, y en virtud de ello, bueno, podremos ir viendo a qué se adecua más nuestro perfil. Entonces, para no irme tan por las ramas, cuestión es, esa persona, cuando se tiene que reinsertar nuevamente, volver otra vez a los suburbios, volver a Buenos Aires, a Rosario, ¿viste? Lugar donde hay mucho agite, a la ciudad en sí misma. Ciudad que lo invade con la compra, con las tentaciones en la esquina, ¿viste? Consumo de alcohol, cocaína, cigarro, marihuana, pastillas, no sé, prostitución, promiscuidad, juego, bueno, todo aquello de delincuencia en el caso de que pueda o no haber transitado por esa curva la persona, porque no necesariamente siempre el consumo problemático tiene que estar relacionado con lo delinque, ¿sí? Lo problemático también puede venir por otras partes. Entonces, lo que debemos entender es que esta persona ha quedado con un dejo de institucionalización. ¿Qué sería esa institucionalización? Que ahí dentro, en ese lugar, si bien estaba condicionado a reglas y normas de convivencia, con más también horarios, una rutina cotidiana y todo esto que dijimos, no dejaba de ser un ambiente contenido. No estaba infestado por todo esto, incluso el ruido este que se escucha allá afuera. Agresiones y toda una vorágine que no plantea un lugar como ese, que es lo que plantea precisamente lo contrario, ¿sí? Paz. Para cuando la persona vuelve y tiene que confrontarse con esa esquina donde él se drogaba, esa gente con la que estaba antes, ese barrio, ese agite, ahí es donde viene nuestra intervención, a poder reafirmar esa autoestima de esa persona, hacerle reconocer a esa persona cómo es que nosotros, a partir de lo que estamos trabajando, estamos viendo en él muchas potenciaciones, muchas herramientas, muchas capacidades que hoy se ven perturbadas por la conmoción que genera el salir, por otra vez de lo mismo, de aquel espacio contenido a esta vorágine que plantea la ciudad. Pero que si él está ahí, está preparado para eso. Ese hermano necesita mucha asistencia y ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que estar ahí al lado de esa persona, darle esa contención y a la vez también empezarle a ayudar a que pueda autorregularse, que pueda adoptar otro tipo de herramientas, aquellas que precisamente aprendió dentro de la comunidad terapéutica para este momento. Bueno, ¿qué más podemos llegar a decir? Dentro de esta de esta reinserción social que plantea sus complejidades, la institucionalización, hay que tener en cuenta de que la estrategia del acompañante terapéutico es algo totalmente que debería ponderarse. Creo que está muy bastardeado este trabajo, esta profesión, esta vocación sobre todo. Acá hay mucha cuestión humana, ¿viste? Entonces yo, qué sé yo, me empezaría a buscar algo que le diera un poco más de despliegue, que le diera un poco más de difusión a nuestra tarea, un poco más de entendimiento social y de comprensión, como para que se vea cómo con tan pocos recursos qué tanto estamos haciendo y con recursos qué tanto más podríamos hacer, ¿no es cierto? Eso estaría genial. Nosotros somos parte de una estrategia terapéutica que no acciona como lo que es
el fármaco. Yo digo de que el acompañante es como un fármaco porque es la continuidad de un tratamiento, pero nosotros tenemos la capacidad de tener un registro empático en el otro. ¿Qué sería el registro empático? Trabajar con la persona, recordándole en aquellas situaciones donde él decía que no iba a poder y nosotros viendo cuál era su potencialidad y que en ese momento simplemente estaba abrumado ese ser humano, pudimos llegar a decirle, che, te estás olvidando de esto y de aquello que hiciste, y te acordás de fulano y de mengano y lo que vos, potenciar esas capacidades, nunca dejar de potenciar eso, porque eso es lo que nos pasa a todos. Sentimos baja autoestima porque tenemos poco reconocimiento social, porque nosotros consideramos que lo nuestro no es suficiente para, y en realidad quizás es mucho más de lo que creemos, o al menos para poder salir de esa situación frustrante, esa crisis, esa opresión que hay en ese momento, esa irresolución de la vida, ¿viste? Cuando estás parado y decís, me tiro o no sé, pero, ¿viste? Y capaz que me tiro y no me mato, y tengo tanta mala leche. Bueno, en esos momentos es donde estamos nosotros. Ese registro empático es algo que no va a tener el fármaco. El fármaco lo tomás, acciona y bueno, te induce a ciertos estados que el cerebro después lo único que hace es dame más, pide más. Pero no hay satisfacción, porque no hay realización en eso. ¿Viste? No hay identificación. Aparte no hay elaboración de la persona. El AT es una instrumentación, es una herramienta, es el recuerdo de aquello que vos sí podés hacer, es la ponderación de tu autoestima, es la potenciación de todos tus dones, es ese que sin ser tu amigo te dice, dale, si vos podés, vas a salir adelante, esta, ¿sabes qué? No es nada, pero tenés que encarar, es ese. Por eso digo que tiene poca ponderación lo nuestro. Así que bueno, eso sería lo que es el registro empático, como para no estirarlo tanto, no desarrollarlo tanto, o sea, no tan de eso, en el momento de que bueno, se está insertando nuevamente esta persona. Después dice, respecto a la cura extramuros, bueno, acá estaríamos hablando de la antimanicomialización, es decir, hay que tener en cuenta que los manicomios, como las clínicas psiquiátricas, no dejan de ser como cualquiera de estos dos, ¿no? Son depósitos de personas. Un poco lo que explicaba este hombre Bauleo, el doctor, de que se produce una cronicidad de tanto tener a un tipo ahí adentro. Una crisis dura 2 semanas, no dura 30 años. Entonces vos lo tenés encerrado, aislado ahí adentro de un galpón grande, con más o menos luces, pero con pastillas todo el día. Esa persona pierde un montón de cosas y de hecho pierde ya hasta su humanidad, ¿viste? Cada vez se va apagando más y no deja de ser un ser viviente. No nos olvidemos de eso. Estará en otras realidades que el día de mañana no vamos a entender como una enfermedad o padecimiento, simplemente como distintas formas de apreciar la vida, como lo transgénero, ¿viste? Entonces ese hermano necesita estar en comunicación, necesita poder tener la oportunidad de salir a caminar, de mirar el mar, de reírse un rato, de tomar aire libre, de dar una vuelta, de hacer lo mismo que hacen todos, tal vez con una asistencia, bueno, pero aunque sea con asistencia, no debería por qué limitarse, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hablamos de que gracias a la articulación de una T, este hermano con padecimiento, digamos psiquiátrico, puede gozar de ciertas actividades de recreación, ya sea adaptada, ¿no? Ir al cine, bueno, dependiendo del grado de su sanidad mental, es cuanto más acotado o reducida puede ser el grupo de actividades que puedan llegar a desarrollarse, pero no por ello quiere decir que por acotadas tenga que ser lo mismo o significante a ninguna,
¿no es cierto? Entonces, a partir de este sostenimiento que se le da gracias al servicio de nuestra práctica, es que se puede hacer un tratamiento dúo, dígase del lado psicofarmacológico sería, ¿no? Parte de psicología, porque lo nuestro es psicología humanista, por eso es acompañante terapéutico, viene de una terapia, y lo farmacológico estaría asistiendo a aquellos neuroreceptores que disfuncionales están actuando o algunos incluso han quedado inhibidos y que por esa razón hay ciertos campos de la corteza de la red neuronal que se articulan e interpretan las acciones de una manera inesperada y que por esa misma razón es necesaria de nuestra asistencia para la anticipación de hechos que pueden ser nocivos para la persona en sí misma como también así para su entorno. Bueno, dentro de esto tenemos las propuestas que pueden hacer los terapistas ocupacionales, lo que estábamos hablando recién también, ¿no? Y no dejar de siempre hacer hincapié en esto, siempre incluir a la familia dentro de esas actividades, mantenerla en contacto, si no pueden asistir a las visitas o ir a ver a la persona, videollamada, comunicación, Zoom, lo que haya, pero que siempre haya una conexión, que no se pierda el vínculo. Siembra a distancia y cosecharás olvido, dicen. Y parece un simple dicho, pero tiene una mucha connotación de cierta, ¿no? Entonces tratemos de en lo posible ser el nexo nosotros entre el familiar y el asistido, como para que no se pierda ese vínculo y de manera casi imperceptible se vaya generando esa segregación, esa aislación, y bueno, lo perdimos, no lo perdimos, lo estamos dejando atrás, que es distinto. Bueno, eso. Respecto al contexto educativo, ya como para empezar a cerrar. Dentro del contexto educativo nosotros tenemos muchos atingentes dentro de lo que sería nuestro rol y función. En sí mismo nuestro rol dentro del contexto educativo lo que plantea es la contención de la persona en sus crisis, en sus momentos de estadios de ansiedad, ¿sí? En sus frustraciones, y la anticipación también a esto. Entonces, ¿cómo llegamos a la anticipación de estas frustraciones o estadios de ansiedad o posibles crisis? Bueno, a partir de identificar cuáles son las acciones, personas o situaciones que provocan estas modificaciones emocionales de conducta o de comportamiento de aquella persona con la que nosotros trabajamos. Si sabemos que el sonido, no sé, música de X instrumento altera a este niño, entonces nosotros deberíamos comunicarle a la persona que esté con la gobernabilidad de esa clase que se puedan emplear o disponer otros elementos tales de manera tal que no perturben el desarrollo de la actividad a partir de perturbar el estado de esta persona, ¿no? Podemos estar hablando de que hay una neurosensibilidad y puede ser una sensibilidad sonora y realmente lo que para alguno es algo agradable, para otro irritante y para otro puede ser incluso muy nocivo. Otra de las cosas, nosotros vamos a disponer de informes en el caso de que así lo solicite la institución educativa. Esto va a depender siempre de la arquitectura o articulación que tenga el colegio, digamos, ¿no? En sí mismo. Y esto depende también no solamente de lo que dispone educación, sino de cómo se digiten estas bajadas de líneas que tienen toda estructura a partir de las personas que interpreten ello, es decir, del equipo directivo, administrativo, como así también docente, ¿no?
Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con con estos distintos grupos, con estas distintas arquitecturas. Los AT somos articulaciones externas, lo mismo que los o las MAI, que son maestros integradores. Y nosotros podemos dispensar informes para el contexto educativo, como podemos dispensar informes en el caso de que haya un equipo interdisciplinario, a un psicólogo, a un psiquiatra, incluso una trabajadora social o un psicólogo social, cualquiera de estos que pudiese llegar a componer parte del equipo de coordinación, al neurólogo incluso, un caso así como muy sería muy groso tener un neurólogo de jefe de equipo, créanme que lamentablemente, no digo que no hay, pero no se ven mucho. Y bueno, a partir de ello podrían dispensar, por ejemplo, la psicopedagoga, un informe, que en función a ese informe se desarrolla un PPI, un plan pedagógico individual, en virtud a la condición, limitación y al desarrollo cognitivo que tenga esta persona a la que nosotros estamos asistiendo, para que ese PPI, ese informe, llegue al colegio, el colegio forme un PPI y ese PPI forme parte del trabajo que va a tener que hacer él o la MAI, que serían las adecuaciones pertinentes en función a la condición de esta persona. ¿Ok? Vuelvo siempre y digo siempre lo mismo. Si son 10 puntos y 29 niños hicieron 10 puntos y este niño que tiene acompañante hace 5, lo de él está fácil. Eso es un recorte de información, no es una adecuación. ¿Ok? Puede ser un solo punto y puede ser, no sé, algo de trigonometría y el niño no lo va a entender. O sí. Eso depende del enfoque cognitivo que tenga la lectura y la condición y el diagnóstico y un montón de otros factores. Entonces nosotros vamos a hacer la articulación entre poder llegar a explicar cuál entendemos nosotros desde nuestra área clínica terapéutica, porque no tenemos formación pedagógica, qué es lo que entendemos que esta persona tiene como limitación o potenciación, lo comunicaremos a través de informes o de manera verbal, y en función a ello es como nosotros vamos a trabajar en contexto educativo, no adaptando tareas, no enseñando la M, no enseñando al chico o siendo un recordatorio en las casas de que mañana tienen que traer esto, aquello. Eso es una ayuda a memoria, eso lo pueden buscar en Alexa, y si no, algo que yo sugiero a todos los papás es que se comprometan con sus niños y cuando lleguen a la casa les miren ustedes las carpetas y no dependen de la institución, el AT y demás. Es decir, no deleguemos responsabilidades, es nuestro hijo y cada una de las partes de este grupo tiene que hacer lo suyo. La familia no queda exenta de un grupo de profesionales por no ser profesionales. Es la parte más importante porque acá es donde caen todas las informaciones. Y afortunado, lastimosamente, es la familia quien tiene que licuar eso para poder articularlo en el niño. Y todo el tiempo hacer un repaso constante de lo que todas las otras disciplinas o partes de este grupo interdisciplinario, insisto, donde la familia es actuante total y tiene que ser activo, cada uno de ellos hace su parte, la familia es la que tiene que dar una continuidad a eso. Es decir, el acompañante terapéutico además también tiene que articular con la familia, tiene que dar un entendimiento, pero también tiene que actuar en el colegio, en la institución, como aquel que va a representar al niño en aquellos momentos donde por una falta de adaptación puedan llegar a estarse generando, aunque sin ningún tipo de intención, ciertas cuestiones que pudieran llegar a segregar. Es decir, que no hubiese una igualdad de herramientas, es decir, una igualdad de oportunidades para el aprovechamiento de esa actividad y más bien de esa instrucción que se busca dentro de esa institución pedagógica que se precia de ser un lugar donde a la gente se le enseña, ¿sí? Estamos yendo a una institución para
instruirnos, nos están construyendo como obreros, porque en realidad es eso, pero también estamos instruyéndonos con cosas, herramientas que nos van a servir para otras cuestiones. Por ejemplo, leer para desarrollar una literatura más amplia de lo que puede llegar a situar cualquier contexto. Bueno, básicamente, como para terminar, ¿no? Estoy leyendo un poquito acá, una ayuda de memoria. Bueno, yo creo que esos serían como en general los campos donde más nos vamos a desarrollar dentro de esta disciplina. Ya dijimos entonces que dentro de lo que sería el campo de las adicciones, el campo de la educación, el campo de la antimanicomialización, siempre la T está trabajando en articulación con un equipo, nunca trabajamos solos, siempre estamos trabajando en pos y beneficio del usuario, por supuesto, de potencializarlo, de descubrir nuevos dones, de anticiparnos y de identificar cuáles son los momentos donde esta persona sufre crisis, pero además también de siempre mantener vivo el vínculo entre la familia y el usuario, que no deja de ser un componente de la familia, siempre tiene que serlo, siempre tiene que estar vivo y presente dentro de nosotros. Bueno, les agradezco mucho por la atención, espero que no haya sido muy aburrida la clase. Adiós.